Así que le voy a pasar el micrófono a Diego Piedra y bueno, los dejo con él. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Es un placer ver a los académicos, numismáticos, investigadores que tengo frente mío. Ya uno se da cuenta que esto es un éxito, encabezado por supuesto por el maestro Hernando Cunha Ferrando, que para las instituciones como los museos bancarios es un verdadero maestro de referencia para el estudio y armado de nuestros museos, ¿sí? Así que bien, los que no me conocen, yo trabajo en el Banco Central hace 23 años, no en el museo, he pasado por diferentes áreas. He comenzado, como muchos de mis compañeros, como cajero. Es decir, comencé en la tesorería, logré ser encargado de tesoro, de estos tesoros tan famosos que están bajo varios metros de profundidad. Ya vamos a ver alguna cosita de eso. Pasé por el área de organización, emitiendo normas internas, es decir, tuve también mi parte, digamos, de análisis, pasé una parte operativa, una parte más de análisis, y hace 6 años que tengo la fortuna y el privilegio de trabajar en un área cultural, en un área que para mí es privilegiada. A veces no se entendía muy bien por qué yo quería pasar al museo, cuando en realidad los que estamos en un museo bancario lo hacemos por pasión, por supuesto con estudio, ¿sí? Y defendiendo un área que tiene que prevalecer. Simplemente, estamos hablando hace un ratito con los muchachos de Adventus, pensar que las colecciones numismáticas son fundantes de la ciencia en Argentina, ¿sí? Cuando uno piensa en el Museo Público de Buenos Aires, uno tiene que pensar que una de las tantas secciones en las que había, ¿sí?, eran numismáticas. Es decir, a veces, digamos, transmitir esto para nosotros, los trabajadores de los museos monetarios, es fundamental para ver la dimensión de lo que es un museo numismático, ¿sí? Bueno, dicho esto, les voy a comentar un poco de qué se trata estos apuntes. Ciertamente son apuntes, porque no es una investigación acabada, son avances, y si bien el nombre dice apuntes de investigación, primeras colecciones del Museo del Banco Central, primariamente vamos a hablar de archivos, ¿sí? Y yo sé muy bien que ustedes, nuestros maestros y nuestros colegas, aprecian mucho el acceso a las fuentes, ¿sí? Y de eso se trata, del acceso a las fuentes, que a veces son fuentes un poco complejas de acceder, ¿sí? Así que bien, comenzamos. En los últimos años, el estudio específico sobre archivos bancarios ha merecido una especial atención por parte de historiadores especializados en historia económica y financiera. Estas fuentes, que obran en entidades bancarias, tanto del país como del extranjero, permiten a los investigadores avanzar sobre diversos aspectos de la historia de la banca argentina y acceder a fondos documentales poco explorados. Siguiendo a Carlos Marichal, que es un investigador mexicano, se puede afirmar que estos archivos no fueron prioridad para quienes, especialmente en el siglo XX, ocupaban puestos de poder, es decir, digamos, los que manejaban los bancos, ¿sí? Hablo tanto de banca central como de banca privada, ¿sí? Es decir, que los altos funcionarios generalmente desconocían el valor cultural, histórico y monetario de los grandes repositorios documentales de los bancos. Tal circunstancia hizo que el destino de algunos archivos concluya con su guarda en depósitos inadecuados para su consulta y conservación, o bien en su destrucción por considerarse material de descarga. Acá tenemos una lista de actas de directorio. Desde el punto de vista de las prácticas administrativas, los requerimientos de espacio físico y la consecuente destrucción y eliminación de documentación no siempre se articularon con las necesidades de identificación, conservación del patrimonio documental, pese a la vigencia de reglamentaciones sobre archivo, microfilmación y destrucción de documentos. Es decir, como normativa interna, los bancos tienen una normativa que habla de la guarda y conservación, ¿sí?, de estas piezas documentales. En el último tiempo, estas fuentes bancarias comenzaron a ser visibles y permeables, en tanto los esfuerzos por avanzar en la identificación y unificación de bases de datos y difusión de dicho patrimonio ha tomado impulso
a partir del desarrollo de diversas actividades académicas y publicaciones específicas en la materia. Ahora bien, en lo que respecta al estudio puntual sobre fuentes de historia de la ciencia, y cuando digo historia de la ciencia estoy pensando en la numismática, obviamente, como una ciencia. Recientemente se han realizado avances significativos en la producción de investigaciones específicas. La reflexión sobre los archivos científicos vinculados con museos, repositorios y otros espacios de producción científica, en particular sobre antropología y historia natural, han permitido abrir la discusión acerca de la confluencia de diversos saberes y prácticas cuyas huellas relacionadas en redes científicas e intercambios se encuentran expresadas en legajos, cartas, fotografías, objetos y escritos. En ese sentido, los trabajos de investigación liderados por la doctora Elina Podgorny, que es una investigadora que es investigadora principal del CONICET, ¿sí?, han iluminado este tópico, el cual no ha sido desarrollado en forma específica. Ahora bien, ¿por qué hablamos de archivos bancarios y archivos de la ciencia? ¿Cuál es, digamos, la relación? El presente trabajo trata sobre un segmento de archivos institucionales del Banco Central que se conservan en el archivo del Museo Histórico Héctor Carlos Jansson. Dichos archivos corresponden a los primeros años de funcionamiento del museo y su estudio nos brinda la posibilidad de acercarnos a la reconstrucción de ciertas prácticas en los primeros años que podemos ubicar entre 1938 y 1946, ¿sí? Si bien ustedes dirán, pero el museo fue creado en el 41, bueno, hay un trabajo preliminar en el 38 en adelante hasta que en el 41 se inaugura oficialmente. Y hasta el 46, que es, digamos, el periodo de tiempo que elegí principalmente por la gestión Uriburu, ¿sí? Tal documentación, mediada por la normativa y procedimientos administrativos bancarios, nos aproxima a las prácticas relacionadas con el montaje del Museo Monetario como área destinada a la custodia, conservación, estudio y exhibición de piezas numismáticas. Piezas en su mayoría inherentes a la historia argentina. Estos archivos podríamos identificarlos como producto de una suerte de espacio en común entre las prácticas administrativas bancarias y las prácticas científicas. Cuando hablamos de prácticas científicas, por supuesto, estamos hablando de la numismática como ciencia. Es decir, que se encuentran situados entre las técnicas de la burocracia bancaria y la producción de documentación relacionada con el área vinculada al estudio del pasado, como es un museo numismático. Me era imposible no hablar justamente de la burocracia, habiendo pasado 8 años en organización funcional. Entonces, algunas cuestiones tal vez conceptuales sobre la documentación bancaria. Los procedimientos administrativos establecidos en manuales e instructivos, incluyendo las regulaciones de trámite bancario, suponen un continuo permanente e ininterrumpido de acciones y tareas donde se ve el actuar institucional. Ese actuar es registrado en forma escrita, lo cual implica un legado documental permanente. Hoy desde ya la documentación se halla más en el plano digital, es decir, sistemas de expedientes electrónicos y bases de datos y aplicaciones, por supuesto. Pero igualmente el acervo documental en papel es enorme, ¿sí? Nosotros tenemos 3 archivos, ¿sí? 3 archivos generales dentro del Banco Central, piensen desde el año 35 hasta la actualidad, ¿no? Podemos nombrar a Max Weber, que estudió este tema, y decir que el saber burocrático, ¿sí?, cuenta con un instrumento particular que todos conocemos, que es el expediente, ¿sí? O sea, a veces uno no sospecha que ese expediente que está produciendo va a ser un documento más adelante. Ese saber comporta una forma de control, ¿sí?, y entra del orden de lo calculable, es decir, los expedientes son para la toma de decisiones. La precisión y la calculabilidad son atributos de este saber, el cual es aplicable a toda suerte de tareas con el propósito de alcanzar resultados. Es el expediente el que habla y es, entre otros, el documento que dejará sus huellas sobre diferentes prácticas y etapas de la historia institucional. Estas imágenes simplemente son ilustrativas, ¿sí? Bien. A esa documentación estandarizada para los procesos bancarios se le suman también ciertos documentos propios de las prácticas científicas como catálogos, inventarios y fichas, ¿sí? Es decir que ahí estamos en ese maridaje entre
lo que es los manuales orgánicos, ¿sí? Y los productos propiamente científicos de un museo. Como nos recuerda Susana García, que es antropóloga del Museo de La Plata, durante las primeras décadas del siglo XX, las prácticas vinculadas a la organización de archivos contaron con recursos compartidos entre diferentes ámbitos. Las fichas fueron un producto de modernización de las técnicas de archivo, tanto para la administración de información relacionada con documentos, piezas, libros, etc. Asimismo, el sistema de archivo de expedientes en biblioratos, como lo que vemos acá, y todos conocemos, se establecería como una forma de resguardo y ordenamiento compartido por instituciones de diferente naturaleza. En tal sentido, los bancos, ministerios, museos, bibliotecas, universidades, entre otras instituciones, utilizaban medios materiales y prácticas similares, al menos en la administración de la información. En ese punto, los archivos que nos proponemos trabajar se encuentran articulados en estas prácticas, donde el saber burocrático de la administración bancaria se entrecruza con las prácticas científicas en torno a la creación y desarrollo del Museo Numismático del Banco Central en sus primeros años. Vamos a pasar bien ahora a la parte del museo. En esta imagen lo que vemos es la fachada de la caja de conversión, ¿sí? También es la fachada de nuestro museo, porque este es nuestro museo actualmente. Para los que no lo conocen, el Museo del Banco Central está en el antiguo edificio de la Bolsa de Comercio, que fue construido en 1862. Realmente es una joya arquitectónica, ¿sí?, de mediados del siglo XIX. Creado por dos arquitectos, Henry Hunt y Hunt Schroeder, ¿sí?, británico y alemán, que fueron los precursores de la arquitectura bancaria. De hecho, uno de nuestros edificios, que está en San Martín 275, es producto también de estos arquitectos, nada más que 10 años después, en 1872. Las colecciones del Museo Histórico y Numismático del Banco Central tienen su origen en el patrimonio histórico de sus instituciones predecesoras, principalmente la Caja de Conversión y de la Oficina del Crédito Público Nacional. Acá tenemos una imagen. Esto, por ejemplo, para situarlos los que conocen el museo, está en el patio trasero del museo nuestro. Era donde se producía la quema, ¿sí?, de billetes. Y les voy a contar brevemente, cuando yo entro en el año 95, hace muchísimos años atrás, a la parte de tesorería, escuchaba a los viejos empleados hablando, en vez de destrucción de billetes, la quema de billetes. Cuando a ciencia cierta, en ese momento no se quemaban más, ¿sí? Por lo menos era lo que ocurría cuando iban a la destrucción. Entonces esa vieja palabra de quema quedó incorporada ya de viejos tiempos de incineración, ¿sí? Esta imagen pertenece justamente a la Caja de Conversión en nuestro museo hoy actualmente. La Caja de Conversión y la Oficina de Crédito Público Nacional hizo transferencias de material de diversa índole, por supuesto, de piezas numismáticas, pero también de piezas de precisión. Por ejemplo, esta balanza granataria francesa era la que se utilizaba para pesaje de oro y plata, ¿sí? La tenemos en la sala 5, por los que no conocen el museo, por supuesto están invitados y pueden apreciarla. La Caja de el Crédito Público Nacional también nos cedió diferentes tipos de documentos, pero también algunos objetos en particular. Lo que están viendo es una cigarrera escocesa, hecha en Escocia, con un topacio de 587 quilates, ¿sí? Este objeto fue regalado a Norberto de la Riestra, que fue ministro plenipotenciario en mediados del siglo XIX, y que él tomó deuda en Londres, y esto fue regalado por los financistas, digamos, en señal de respeto por las gestiones realizadas. Es una de nuestras piezas más interesantes por fuera de lo que es, digamos, la colección de monedas y billetes, claro está, y tiene un valor prácticamente incalculable, al menos históricamente hablando. Durante la primera década del siglo XX, la Caja de Conversión definió en sus primeras colecciones, hablo de colecciones históricas, con ejemplares de billetes argentinos que fueron conservados a medida que se renovaban las antiguas emisiones. De hecho, está a decir que estas primeras investigaciones las encaró Mabel Esteve, ¿sí? Más o menos a finales de la década de los 90,
en un escrito que hizo un avance sobre esta temática junto con la profesora Beatriz Arévalo, que fue una compañera que trabajó en el museo. En 1908, por decreto del Poder Ejecutivo, el directorio de la Caja procedió a formar un archivo y museo, ¿sí?, en forma nominal, que debería contar con un salón especial donde se reunirían todos los antecedentes monetarios de la caja de conversión, ¿sí?, tanto los billetes rescatados como las nuevas adquisiciones. Es decir, había un proyecto de museo en la caja de conversión. De ahí las primeras piezas que llegan, digamos, al Banco Central. El patrimonio de la caja debía conformarse, y cito las fuentes, con colecciones de monedas metálicas de todas las épocas del país y del extranjero, de los billetes argentinos que se han emitido y de los ejemplares de sus diferentes falsificaciones. También las versiones facsimilares de billetes y monedas circulantes de países del exterior. Bien, les voy a mostrar unas piezas más, que esto es también del Crédito Público Nacional. Este es nuestro libro de rentas, que los chicos de primaria dicen que sí es el libro de Harry Potter. En realidad les tenemos que decir que no, que ahí hay una serie de deudas manuscritas, ¿sí?, que fueron escritas justamente a pluma, pero de las 1000 y pico de páginas son muy pocas las que se han escrito en realidad. O sea, es un libro que tiene 101 páginas escritas de deudas y después pasaron a otros libros, pero es muy simbólico justamente, que tiene que ver con la administración de la deuda. Esta es otra imagen. Bien. Con este acervo, el 31 de mayo de 1941, se crea el Museo del Banco Central, que fue fundado a instancias de José Evaristo Uriburu hijo, primer vicepresidente de la institución. Uriburu, dentro de su entorno de relaciones, logró, justamente a base de la sociabilidad de diferentes personajes de la élite porteña, de eruditos, de numismáticos, conformar justamente un museo que comenzó a base de donaciones, ¿sí? Uriburu fue nombrado académico de número por la Academia Nacional de la Historia en 1944 y su gestión sería fundamental para crear este museo. El museo fue montado en el local situado en el primer piso del edificio San Martín 275, que es el edificio que vemos, que también está hecho por Hunt y Schroeder, que fueron los arquitectos bancarios, ¿sí?, que hicieron los primeros edificios. En esta foto van a ubicar en el centro, ¿sí?, a Uriburu, ¿sí?, justo en el año de creación del museo, ¿sí? Vemos a Raúl Prebisch, gerente general, y a Ernesto Bosch, que era el presidente del banco, primeras autoridades fundadoras del banco. Este es un retrato en óleo que tenemos en la sala 6, que es la sala institucional, un retrato de Uriburu. Vamos a hablar del Museo de la Dotación. El museo, en realidad, era una sección muy menor dentro de lo que era la jefatura de departamento de tesoro, ¿sí? Estaba conformado por dos personas, básicamente, un jefe y un empleado que era asistente. Y la dirección, por supuesto, que era ejercida por Uriburu. Los trabajos preliminares para la creación del museo se iniciaron en 1938 mediante un estudio sobre museos monetarios locales y del exterior, con el propósito de tomar modelos posibles para la instalación de exposiciones, preservación y catalogación de piezas. Y debía observar, por supuesto, las formas modernas que resultasen más adecuadas para el acondicionamiento y exhibición. Un personaje de época muy importante fue Enrique Udaondo. Enrique Udaondo, que era director honorario del Museo de Luján, fue el que prestó asistencia técnica justamente para el armado de las colecciones, ¿sí? Y estuvo dentro de la nómina de donantes de las primeras colecciones. Las visitas a los museos incluyeron al Museo Municipal, que estaba dirigido por Antonio Chaide, donde hay
habría una idea inicial de cómo se podrían exponer las piezas, que eran los pedestales de hojas móviles, ¿sí? Que ahora los vamos a ver en imagen. Los pedestales de hojas móviles, que nosotros los tenemos en guarda, pero no los utilizamos ahora, son estos, ¿sí? Como forma de exhibición. Por supuesto que estas son fotos relacionadas directamente con el museo del año 41, en el año de su creación. A su vez, el museo tendría estrecha relación con numismáticos expertos. José Marco del Pont fue uno de los numismáticos de mayor consulta, poseedor de la colección americana que forjara su padre, y analizaría durante los primeros años las ofertas de piezas que recibía el museo, ¿sí? Es decir, que ya convivíamos en ese momento con, digamos, la necesidad del expertizaje de piezas para la toma de decisiones. Es lo que nosotros hacemos habitualmente cuando tomamos alguna colección, ¿sí? Por ejemplo, la colección sanmartiniana en su momento, que hace unos años se tomó de medallística, tuvo que tener ciertos expertizajes al respecto. Ahora bien, también hubo consultas en el exterior, ¿sí? Las consultas en el exterior vale comentarlas porque se tomaron dos instituciones de relevancia, que fueron el British Museum y el Smithsonian. Hay correspondencia al respecto. El material proveniente del Departamento de Monedas y Medallas del Museo Británico describe los modos de preservación y exposición de piezas numismáticas, las cuales datan de la invención de la moneda, ¿sí? Por lo cual exhibían versiones facsimilares y disponían de los originales solamente para expertos. No es el caso que va a tomar el Museo del Banco Central, que va a exhibir piezas originales, al menos en ese momento, ¿sí? Sin tener ningún tipo de versión facsimilar. En cuanto a la catalogación, la secuencia de montaje de piezas y el modelo del Museo Británico fue considerado el más adecuado, siguiendo un orden geográfico, es decir, por secas, por casas de moneda como Potosí, La Rioja, Córdoba, Buenos Aires, y estas a su vez por orden cronológico dentro de cada seca, ¿sí? Esto fue después tomado parcialmente en lo que fue el catálogo, el primer catálogo, que fue en 1944. Por medio del Departamento de Comercio de Estados Unidos se recibió información sobre vitrinas para la exhibición de piezas. Y ahí aparece un personaje interesante que es Theodore Bellot, que era el curador del Smithsonian, ¿sí? Quien asesoró acerca de lo que finalmente iban a ser las vitrinas que íbamos a utilizar. Estas fotos son de Bellot a mediados de la década del 30, y él escribiría que las vitrinas que se fabrican en el taller de la Smithsonian son de caoba, ya que las de metal no resultan satisfactorias para la mayoría de los casos. En realidad se tomó la caoba justamente para hacer las vitrinas, se tomó una empresa que se llama Sash, ¿sí? Una empresa británica, y las vitrinas serían de caoba y de bronce. Ustedes las pueden ver en la sala 6 de nuestra exhibición, están intactas, conservadas, ¿sí? Y por supuesto sin los pedestales que les mostré. Como podemos observar, las redes locales de intercambio de información, datos y objetos se vinculan decisivamente con el desarrollo del museo. Estas actividades preliminares modelarían la conformación del museo, buscando las formas más modernas de exhibición. Las tareas específicas del museo estaban articuladas con otras que eran menester de la jefatura del Departamento de Tesoro. ¿Qué quiero decir con esto? Que había en realidad un solo asistente que se encargaba solo del tema histórico y numismático, pero el jefe de la tesorería se encargaba del movimiento de numerario, atesoramiento, ¿sí? Destrucción de numerario, digamos, para su quema. A su vez, conseguir, por ejemplo, el tipo de metal para hacer las monedas, es decir, tenía que estar en lo que eran las licitaciones, tenía que estar en lo que era la parte operativa, por lo cual, digamos, el museo en ese momento realmente funcionaba gracias a Uriburu,
que se encargaba él prácticamente de impulsar y empujar la gestación de las colecciones. Les voy a mostrar una serie de imágenes que tienen que ver con la tesorería. Es decir, como en los primeros años el museo era un apéndice de la sección del tesoro, piensen que el tesoro contaba con las cajas, como ustedes están viendo acá. Estas cajas están intactas, hoy también las pueden ver en Reconquista 266, pero a su vez teníamos la administración del Gran Tesoro. Esta es la puerta del Gran Tesoro del Banco Central, ¿sí? El acceso a todas las bóvedas que pertenecen al tesoro. Teníamos tesoro de buen uso, billetes deteriorados, billetes nuevos, ¿sí? Estas imágenes son de la década del 60, quiero aclarar, no son de los 40, pero son ilustrativas. Tenemos una carreta que, hasta donde yo trabajé, que fue a finales del año 2000, todavía se utilizaban estas carretas que tenían 500 millares de capacidad de carga. Creo que una de las hernias inguinales que tengo tiene que ver con la carga de estas carretas. Por supuesto, siempre con personal policial a cargo, ¿no?, del destacamento policial que tiene el banco. El oro del Banco Central, tan mítico que ha sido. Esta es una de las fotos, antiguas que demuestra al menos un atesoramiento, ¿no?, de lingotes y también de monedas que vemos en la parte de abajo, ¿sí? Este es el famoso tesoro de títulos. Digo famoso porque es parte de la jerga, ¿no?, de los trabajadores que tenemos justamente la parte donde se atesoraban títulos. Lo que sí, a nivel de la historia del museo, la colección del museo estuvo mucho tiempo en la parte superior, que ven ahí, guardada, hasta que se hizo la transferencia al museo, y estoy hablando del año 2013, es decir, que esto es bien fresco. Nuestra bóveda actual, que es una bóveda que está planificada para atesorar las piezas, recién tiene vigencia a partir del 2013. Antes tenía un atesoramiento del estilo de un tesoro común, y sabemos que nuestras piezas no son piezas comunes. Otra imagen interna, pueden ver la parte de arriba los remaches, ¿sí?, por el tipo de construcción. Contadoras de billetes nuevos, no de buen uso, es decir, no estaban todavía preparadas para el buen uso. Para los billetes de buen uso tenemos a los recontadores en forma manual, ¿sí? Es decir, todas estas tareas estaban a cargo del jefe de tesoro, ¿sí?, que también tenía que administrar de algún modo el museo del banco. Recontadoras de monedas y el laboratorio químico. Y es el nombre que se le da, es laboratorio en realidad, pero nosotros le decimos laboratorio químico. Hoy es un laboratorio de primera línea, en ese momento lo era también, quiero aclarar, y es parte de nuestro orgullo porque son quienes diseñan justamente las medidas de seguridad que van a tener nuestros billetes, ¿sí?, y la calidad del papel. Bien, vamos directo a lo que son las colecciones. La colección numismática, al menos estadísticamente, el recorrido que hice con el tema de los diferentes documentos, podemos pensarlo de esta manera. Tomando el periodo 1942-1946. Podemos tomar 1942 prácticamente como las existencias bases, ¿sí?, y vamos a comparar monedas extranjeras con monedas argentinas. Fíjense que la herencia que teníamos de la caja de conversión hace que tengamos unas existencias altísimas de monedas extranjeras, que de hecho las tenemos, ¿sí?, las tenemos justamente de toda la primera etapa de catalogación. La evolución es una evolución mínima, es una evolución de 73 piezas durante estos años. No así las monedas argentinas, ¿sí?, que van a pasar de 97 piezas a 1475. ¿Por qué? Porque Uriburu había dado la orden de que el museo tenía que versar sobre amonedación argentina, ¿sí? Tenía que ser un museo modelo sobre amonedación argentina. En cuanto a los billetes,
muy escasos billetes internacionales extranjeros, pero sí vamos a ver un salto, sobre todo a partir del año 45-46, de pasar a 2014 billetes. Es decir, en nuestra colección había un déficit justamente en la historia del papel moneda. Y va a ser uno de los porcentajes más altos, ¿sí?, en cuanto al acrecentamiento de la colección. Los títulos nacionales, por transferencia, por algunas donaciones, van a tener una evolución bastante moderada. Nosotros tenemos justamente una parte de títulos, ¿sí?, títulos sobre todo del siglo XIX también. Total de piezas, si bien están los parciales, pasamos de 3.906 a 6.334 en el año 46. Es decir, el acrecentamiento fue notable. Si vamos a hablar de porcentajes, tenemos un porcentaje de un 52% de monedas argentinas, un escaso 4% de monedas extranjeras, 475% de billetes, ¿sí?, y eso se puede constatar en las compras y adquisiciones que hace el museo. Billetes extranjeros 40, generalmente por donación, no por compra, ¿sí?, títulos 27, y el total del acervo entre el 42 y el 46 se incrementa en un 62%. Es decir que estas adquisiciones, ¿sí?, a diferencia de la entidad predecesora, es decir, de ese incipiente Museo de Cajas de Conversión, se concentrarán más, por supuesto, en las piezas de moderación argentina y descartaría lo que tendría que ver con amonedación extranjera y de antigüedad también, ¿sí? Es por eso que nosotros hoy en nuestro salón tenemos muy poco de antigüedad, apenas un puñado. ¿Cómo se adquirían las piezas? Las piezas se adquirían de diversos modos. Son modos comunes como la compra, ¿sí?, con un presupuesto como hacemos nosotros y los consultamos a ustedes muchas veces para la compra de piezas en forma directa. En esa época había dos casas en particular, la conocida Casa Pardo, ¿sí?, y una casa que se llamaba The Old Curiosity Shop, que se le compraba algunas piezas, pero Casa Pardo era como la principal en esa época. Estamos hablando de tiempos de Uriburu, ¿sí? En ocasiones se recibían ofertas de colecciones completas y de lotes, ¿sí?, también piezas sueltas. Esto era todo por correspondencia. Si bien Uriburu no les contestaba personalmente, sí bajaba la orden de cada presentación que se hacía, que si se tomaba y si no se tomaba. Las donaciones, por supuesto, en la primera instancia fueron fundamentales. Acá tenemos una nómina de las primeras donaciones, ¿sí? Esta fecha del año 44, y son las donaciones principales. Lo tenemos, por supuesto, Daondo, Marco del Pont, tenemos a la familia Roca, tenemos prácticamente a todo lo que es, la plana mayor del Banco Central, a Ernesto Bosch, a Raúl Prebisch, al mismo Uriburu, ¿sí?, que darían parte, de sus colecciones. Bien, en cuanto al primer catálogo de la colección, se divide en 3 secciones. Quiero aclarar que el catálogo no es de la totalidad de la colección, es de la colección exhibida, ¿sí?, la que ustedes podían ver en las fotos anteriores donde estaba dispuesto en las vitrinas históricas. Estas 3 secciones eran amonedaciones coloniales argentinas, emisiones de billetes del país y, por último, títulos nacionales. Durante los primeros años se elaboraron minuciosos estudios sobre las piezas que faltaban para integrar una colección completa. Ese era el objetivo de Uriburu. En principio parecía una utopía, ¿sí?, para la época, porque no se tenía todo, pero era el horizonte a donde Uriburu iba. Y era justamente confeccionar una colección nacional completa del circulante argentino, que a través de las piezas se pueda narrar la historia argentina desde sus orígenes. Algo que es lo que hacemos en el museo en el día de hoy, ¿sí?, que sorprende a bastante gente, porque mucha gente desconoce a veces la capacidad que tienen las piezas numismáticas de dar cuenta de nuestra historia, porque justamente es un recorrido lineal. Entre 1946 y 1947 comienza a haber cambios en la dirección del museo, cambios en lo que es la dirección
del banco en sí, lo cual hace que el banco cambie de lugar, pasa de estar en la tesorería a la parte de prensa y relaciones públicas. Esto ha ocurrido durante toda la historia del museo, ¿no? Hemos dependido inclusive hasta de la parte de administración de recursos humanos, algo bastante extraño, en un periodo breve, de servicios generales, cosas que a veces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser? Hoy pertenecemos al área de comunicación, ¿sí? Donde junto con la biblioteca estamos nucleados, ¿sí? A veces, digamos, escuchando a Arnaldo cuando hablaba de sus prácticas en el museo, toman decisiones por uno, digamos, por el museo, de gente que no conoce mucho a veces ese tipo de actividades y de qué se trata justamente. Por eso a veces en la estructura orgánica el museo fue pasando sistemáticamente diferentes áreas. Hoy estamos en un área que es mucho más importante y dirigida, ¿sí? Prácticamente por nuestro primer jefe, que es el presidente, porque tenemos casi línea directa con el presidente. A lo largo de las décadas, el museo atravesó diversas etapas y gestiones en función de las circunstancias políticas e institucionales del país. Las colecciones fueron incrementándose en forma sedimentaria con periodos de mayor y menor ingreso, y otros ciertamente pero más escasos. No sería justamente el momento actual que, justo con el ingreso de la colección Jansson, realmente tenemos el privilegio de tener unas mejores colecciones del país. Y vamos finalizando. Si bien las colecciones y documentos que conforman el patrimonio del Museo Banco Central son fuentes para el análisis de la historia monetaria, su importancia no solo reside en el estudio de la historia del dinero, su campo es amplio, es más complejo. Las colecciones y archivos pueden ser pensados como fuentes de diversos enfoques sobre el estudio del pasado. En ese sentido, los archivos son depósitos de memoria, ¿sí? Que pueden ser usados e interpretados según diferentes agentes y agencias en diferentes contextos. Estoy citando a Manuela Fischer, que es una antropóloga que trabaja con fuentes justamente de historia de la ciencia. En lo que respecta a este trabajo, o a este inicio de trabajo, a través de la documentación y de las piezas del museo, se puede rastrear la historia de las adquisiciones, sus relaciones con las coleccionistas, con aficionados y eruditos. Es decir, que son elementos indispensables para trazar una historia de la circulación e intercambio de piezas numismáticas, ¿sí? En una visión un poco más macro, cómo circulaban, con quiénes, qué se hacía, cómo se compraban, cómo se adquirían, quiénes participaban, quién no participaba. También nos permite preguntarnos a partir de qué contexto, tanto local como internacional, surge una institución de carácter científico vinculada a la historia monetaria y bajo qué condiciones se desarrollan esas tareas. Esas son, digamos, las preguntas como para que estos apuntes tengan una validez como inicio de investigación. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y ahora qué están haciendo ustedes con respecto a los archivos? ¿Cómo accedemos a los archivos? Esta pregunta siempre se dice. Recuerdo al amigo Roberto Díaz consultando acerca de cuándo nos van a dejar ver tales piezas de documentación, etc. Bien, ustedes saben de que vengo de la burocracia, por lo cual ciertos sistemas que son formales. El Banco Central es un sistema formal. Pero estamos trabajando en ello. Esta foto no es de hace 10 años, no es de hace 20 años, es de hace una semana atrás. Estamos trabajando con dos líneas con respecto a la documentación. Por un lado, los expedientes. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablábamos de los expedientes? Estos son expedientes de tesorería, ¿sí? Están en proceso de conservación y catalogación, ¿sí? Para justamente ser después ofrecidos a los numismáticos, a la ciencia numismática. Es una tarea que no se había hecho aún y por supuesto que esto va a tener su etapa de digitalización. Ahora, como todos sabemos, el acceso a la información no es tan simple. Otra línea, que es una línea un poco más fina y compleja, pero que estamos empeñados en lograrla, es acceder al material numismático que obra en lo que es el directorio, ¿sí? Hablar de
actas de directorio, resoluciones de directorio, tanto para afuera como para quienes hace tanto tiempo estamos en el banco, no es tan simple el acceso. Lo que estamos haciendo es segregando la información de interés numismático de las actas de directorio para que esto pueda ser consultado, lo cual no había sido hecho hasta ahora, ¿sí? Es un trabajo minucioso, porque imagínense, las actas de directorio no solamente tiene, por ejemplo, compra de determinadas remesas o la salida de determinado billete, sino que también tiene sanciones a entidades, tiene cuestiones de personal, está todo, digamos, unificado en los mismos papeles. Entonces nosotros tenemos que segregar esa información, lo que estamos haciendo. Por supuesto que para llegar a esta información hay un tamiz, que es un tamiz que tiene que ver con la parte judicial. Es decir, que hay que hacer una solicitud formal para poder acceder a esto. El primer paso es esto que estamos dando, que es detectar y saber qué hay. El segundo paso es poder sistematizar esta información y tener una forma de ordenarnos para poder darles a ustedes, es decir, desde el 35 y el 2018 está esta información. Estamos trabajando en eso, son dos equipos que están trabajando en este tema. Estas son las actas. Esta es una compañera que es museóloga, que está trabajando exclusivamente con este tema, Mariela Rivero, que está haciendo justamente el trabajo de coordinación. Una cuestión práctica, y con esto termino, porque quería terminar esta disertación con lo que estamos haciendo, porque si no queda en el mundo de qué lindo que son los documentos y qué difíciles que son acceder. Nosotros estamos intentando que esto sea accesible. Como es información pública en nuestra web, basta que entren a nuestra web, ingresen y pidan determinada documentación. Ustedes pueden pedir, por ejemplo, actas de directorio de determinado año vinculadas a emisiones monetarias. Por ejemplo, estoy tirando un tema genérico, porque hoy pueden ya empezar a pedir documentación, lo cual estaría bueno. Ingresan en este formulario y este formulario llega el pedido. Se van a tomar su tiempo porque pasa por el área legal, ¿sí? Ya les digo, hay información sensible en el directorio. Pero estamos nosotros que estamos haciendo el trabajo de búsqueda, ¿sí? Adelantándonos para poder decirle a la gente del área legal, existe esta información, y la pueden ver en determinado lugar, sea digital o sea en papel. Así que bueno, yo les agradezco, esto es un lujo, yo simplemente los miro y ya me parece increíble estar frente a ustedes y frente a este auditorio. Muchas gracias y a